Bueno, a la gran mayoría de las personas que puedo conocer, rico podernos volver a ver. Una de las razones por las que hace aproximadamente, 2 semanas, 3 semanas, Normita tuvo la gentileza y la deferencia de poder permitirme estar nuevamente con ustedes en este taller para empresarios y también para los invitados que nos acompañan. Me sorprendió tanto la oportunidad como el posicionamiento de este producto. La primera intención, la mía, fue financiera. Yo estaba buscando un vehículo para poder recuperar unos excelentes ingresos a los cuales tenía yo acceso por una empresa que había hecho durante más de 12 años, desde 1990 hasta el año 2002. Tuve esta empresa. En este proceso he aprendido muchas cosas de mercadeo en redes. Si bien es cierto, la primera intención fue financiera, mi motivación fue financiera, en el hacer del negocio me he dado cuenta y me ha sorprendido no las personas que pueden hacer el negocio. Cuando yo entré a este negocio, la visión empresarial que traía de mi negocio anterior hizo que para mí no fueran relevantes. Sencillamente eran el costo de mi nueva empresa. Mi anterior empresa tenía un costo aproximado de 7 millones a 8 millones de pesos mensuales. Costos fijos, arriendos, secretarias, mensajeros, papelería, envíos al exterior. Entre 7 y 8 millones de pesos mensuales me costaba el costo fijo de mi empresa. La tenía en la avenida 116 con carrera 11. Cuando a mí me hablan de este megaproyecto, para mí no fue nada difícil poder entender que mi empresa iba a costar 390,000 pesos mensuales, que en esa época, ese era mi costo. Era el costo al cual yo tenía, ¿cómo les podría decir? Hacerlo para poder crecer mi organización. Nunca me preocupó a quién vender el producto, jamás me preocupó eso. Lo único que yo dije es, voy a crear una organización mundial, primero local, después nacional y después internacional, con 390,000 pesos mensuales. Cuando una persona tiene visión empresarial, desafortunadamente no todos los que entran a este negocio entran con esa visión, hay que ayudarlos a tener esa visión. El negocio es perfecto, porque comienzas a entender qué es lo que tienes que hacer para poder lograrlo. Conectarte a un sistema, no inventarte la rueda, comenzar a implementar un sistema, mantener el negocio sencillo y enfocarte que este negocio no es mover producto, sino activar la plataforma, o sea, la duplicación. Muchas personas hacen estrategias para poder mover productos, pero esa no es la estrategia. Lo que tú tienes que hacer es aprovechar lo que se llama la progresión geométrica. Es decir, es realmente lo que te va a permitir crear una organización a nivel mundial. Sin embargo, en ese proceso me fue sorprendiendo algo. Me fue sorprendiendo la cantidad de personas que no podían hacer el negocio, que tenían el deseo de hacerlo, que creían en regalías, que creían en redes, y que inclusive habían tratado de poder tener éxito en mercadeo en redes en otras empresas anteriores, pero por alguna razón no podían hacerlo. Pasaban las semanas, pasaban los meses y no tenían resultados. Y yo comenzaba a decir, ¿pero por qué? Si ya está todo hecho, si ya está prácticamente el sistema, el producto, la compañía, el plan de pagos, ¿por qué a tantas personas les queda difícil, les queda bien difícil? Hay muchas personas que no tienen problemas con mover los dos. Hay personas que mueven 4, 6, hay otros que mueven una caja. Y eso es una tremenda ventaja. Yo no lo puedo hacer. Nunca he sido conocido por poder mover producto. Yo venía de la industria de los paquetes de inversión internacional y del seguro de vida. Cuando yo venía y hablaba con una persona, yo le tenía que dar argumentos por qué él tenía que cambiar su plata de esa inversión a mi inversión. Y para mí, salir a vender un frasco de pepas, pues yo no me ubicaba. Jamás me ubiqué.
se me lengua la traba, como yo decía. No puedo. ¿Cómo voy a vender un producto? Creo en el producto, pero el negocio no era vender el producto. Por lo tanto, si yo en mis 4 años habré vendido 6, es mucho. Con esto no estoy diciendo ni menospreciando, ni diciendo que no hay que venderlo. No. Lo que te estoy diciendo es que para mí, nunca la venta fue la razón por la que yo entré a este negocio. Yo dije, en mi pensar, si este producto hace lo que hace, ese producto se va a posicionar tarde o temprano en el mundo entero. En el mundo entero. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un sistema inmunológico y argentinos, alemanes, colombianos, bolivianos les está fallando el sistema inmunológico. Y también les está fallando otro sistema. ¿Cuál sistema? El sistema financiero. Entonces hay 2 necesidades inminentes, contundentes. Y comencé a imaginarme una red de aproximadamente 100,000 personas. Cuando yo entré a este negocio, yo siempre he tenido una meta. Mi meta era poder tener 100,000 personas que, dentro de los cuales existan distribuidores, consumidores y desarrolladores. Y que cada uno de ellos por lo menos mueva uno. Que en promedio muevan 1. Yo sé que el negocio requiere que muevas 2. Pero tú tienes 100,000 personas moviendo y te ganas $1. Ese es el negocio. El negocio no es cuánta plata te vas a ganar por los frascos que muevas tú. El negocio es cuántas personas van a mover sus 2 frascos. Ahora, comencé a hacer mi red. Más o menos en un mes clasifiqué diamante. ¿Cómo? No sé. No tenía acceso al sistema, no creía el sistema. En 11 meses clasifiqué diamante presidencial. ¿Cómo? Sí sé, con el sistema. Pero en ese proceso, para mí se ha convertido en un reto o en un desafío no poder ayudar a los que lo pueden hacer. No me interesa ayudar a los que lo pueden hacer. Hay personas que lo pueden hacer, por alguna razón, por A, B, C motivos, por estructuras emocionales, por experiencias, por necesidad, por la que sea, pueden hacer el negocio. Son personas que traen gente al negocio y están creciendo. Pero la charla que yo tengo para hoy no es para las personas que lo pueden hacer. Es para las personas que están en este recinto, que quieren hacerlo, que creen en mercadeo en redes, que creen en regalías, pero que por alguna razón van lento. O van despacito, o no han podido hacer redes. En ese proceso, yo me he dado cuenta que lo que más impide que una persona pueda hacer este negocio es el miedo a 3 cosas. El miedo a 3 cosas. Para mí el miedo es pandémico. El miedo es mucho más venenoso que el cáncer. El miedo es, para mí, la enfermedad autoinmune más propagada en el mundo entero. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo al futuro. Lo repito, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo al futuro. En estos 4 años he podido conocer miles de seres humanos, tanto de mi red como de otras redes, tanto locales como internacionales. Y veo cómo una y otra vez el miedo es el principal elemento que toda persona tiene que vencer para triunfar en su life. Y quizás por eso el maestro de maestros nos dijo en la parábola de los talentos, cuando él entregó los talentos, es como si realmente él hubiese entregado la oportunidad. Acá están los talentos, le dice a una persona. Acá está el plan de compensación, acá está el sistema educativo, acá está la oportunidad, tómalos. Ahora, anda y qué. Duplícalos. En otras palabras, anda, haz la red. Ahí está la oportunidad. La oportunidad le llega a la vida de las personas. A todos nos llega la misma oportunidad. Lo interesante es que no todos duplican la oportunidad. Pero lo doblemente interesante es poder aprender de cómo actuaron los 2 primeros que sí duplicaron la oportunidad.
Los dos primeros agarraron la oportunidad y salieron a duplicarlo. Salieron a hacer el negocio. Me imagino que durante ese lapso tuvieron que afrontar muchos desafíos, aprender y desaprender. Pero a la larga, lo interesante dice que después de mucho tiempo llegaron, volvieron. Y volvieron con algo más que la oportunidad. ¿Volvieron con qué? Con resultados. Llegaron y volvieron con resultados. Y el segundo también fue y volvió con qué? Con resultados. Pero es interesante ver lo que pasó con el tercero. El tercero no volvió con resultados. Y el tercero representa a un inmenso porcentaje de la humanidad. Una humanidad que hoy en día quiere tener resultados, anhela tener resultados, desea tener resultados, pero desafortunadamente no los puede tener. Y por alguna razón, por alguna circunstancia, de todas las emociones destructivas que se puedan anidar en el espíritu humano, Jesucristo solamente mencionó una muy poderosa. Cuando la persona viene a argumentar, a poder decir la razón, la lógica mediante la cual él podía justificar su falta de resultados, la palabra principal de su diatriba fue miedo. Tuve miedo. Tuve miedo. Ahora, lo que estamos hablando es una parábola. En realidad no sucedió. Fue un ejemplo que el Señor puso para poder enseñarnos algo. Y quizás lo que nos enseñó es que mientras miedo sea la emoción imperante en el corazón de los seres humanos, no vamos a poder tener resultados. Por más que la oportunidad, el producto, sea perfecto o justo o espectacular. Mientras que una persona tenga miedo en su corazón, no va a poder tener resultados en su vida. Y permítame compartir 5 principios que me han ayudado a mí a poder ir teniendo resultados en esta profesión e ir venciendo mis propios miedos. Porque no hay ser humano que no tenga miedos. No existe. De alguna u otra manera, todos tenemos un poco de ¿qué? De miedo. Pero tenemos que aprender a vencerlos. De eso se trata. Precisamente, la fe no tendría ningún sentido, ningún premio, ninguna bendición, si no fuera porque tienes que sobreponerte a tus miedos y a tus dudas. Para que tú puedas elegir entre fe, tienes que tener otra opción. Eliges o entre dudar o entre tener fe. Entre tener miedo o entre tener valor. Siempre tienen que existir dos opciones. Es interesante que Dios nos creó con una naturaleza ambivalente. Porque si no nos hubiese creado con una naturaleza ambivalente, no tendría ningún sentido el albedrío. Dentro de nosotros tiene que haber dos personas. Una que debe querer buscar el resultado, tener fe, querer hacerlo, y otra que ¿qué? Que tiene miedo. Tiene miedo. Todos los seres humanos tenemos miedos. Pero como yo también lo estoy logrando, entonces permíteme compartir por qué considero que el miedo no viene de Dios. El miedo no proviene de Dios. Hay una escritura en la Biblia, en 2 de Timoteo 4:6. Dice, porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Hay dos cosas que me gustaría enfatizar de esta escritura. La primera, ¿quién considera que Dios no miente? O sea, ¿quién cree en un Dios que no miente? Levante la mano. Obvio. El día que Dios mienta, esto se acabó. Se acabó. Dios no puede mentir. Ahora, ese Dios ha dicho que dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestra esencia, dentro de nuestro hombre interior, Él no puso un espíritu de cobardía. Lo que te está diciendo es, si tienes sentimientos de cobardía, si tienes sentimientos de miedo, yo los puedo entender, pero te quiero aclarar que no provienen de mí, porque no los he puesto yo ahí.
sino de poder. Siempre me he preguntado, ¿poder de qué? ¿Poder de qué? ¿De qué poder nos él está hablando? Cuando uno va al diccionario y lee poder, dice facultad de poder hacer algo. Viene del latín potere, que significa lograr, alcanzar, conseguir. Y todos nosotros entramos precisamente para que esos tres verbos puedan materializarse en nuestras vidas. Alcanzar, lograr y conseguir. Y lo más interesante es que el mismo Dios te está diciendo que en lugar de haber tenido una naturaleza propensa al miedo, o a la angustia, o a la preocupación, o a la impotencia, te dio todo lo contrario. Te dio un poder para que puedas lograr, alcanzar y conseguir nada más y nada menos que tus metas y tus sueños en la vida. Es inconcebible poder creer que Dios nos mandó a esta tierra con una infacultad, por así decirlo, o con una ineptitud para poder lograr lo que deseamos o lo que nuestro corazón desea. Dentro de su infinita sabiduría, Él ha tenido perfectamente que poder diseñar una estructura para que podamos lograr lo que nosotros nos proponemos en la vida. La estructura está ahí. No os he dado espíritu de cobardía, sino ¿de dónde? ¿O de qué? De poder. Luego, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? En el mismo que duda. O sea que en el mismo que duda residen dos grandes tendencias en la vida. El poder para lograr y el miedo para no lograrlo. Interesante, interesante. Pero esa ambivalencia de no lograrlo no viene de Dios. Proviene del que es el enemigo de Dios, de Satanás. Él es el padre del miedo. Él es el que se regocija cuando ve que los seres humanos o los hijos de Dios no cumplen sus metas por este miedo tan imperante en la gran mayoría de los corazones, y particularmente en este siglo. ¿Cómo puede ser posible, amigos, que llegue una oportunidad tan espectacular y yo no puedo aprovecharla en mi vida porque el miedo impera más? Un miedo que no proviene y no está o hace parte de mi esencia. Hay 5 principios que me han ayudado a poder ir venciendo estos miedos e ir descubriendo ese poder que Dios nos ha dado para poder lograr tus metas y tus sueños en la vida. Y a mí me gustaría compartirlo. Tenemos ¿sí? En la medida, muy amable, en la medida que he venido logrando estas metas y ayudando a diferentes personas, me he dado cuenta que ese poder se activa a partir de la implementación, práctica y vivencia de 5 principios. Poder. Dios te dice que tienes una vida de poder lograr lo que tú te propongas. Ahora, ¿cómo activar este poder? ¿Cómo poder hacer que ese poder funcione en mi vida? Y cada uno de ustedes, y pueda tener los resultados que cada uno de ustedes, yo sé, están buscando. Nadie quiere fracasar en la vida. Nadie quiere tener una vida de falta de resultados. Nadie quiere tener una vida improductiva. Todos queremos triunfar. En algún u otro aspecto queremos triunfar. Pero ¿qué es triunfar? ¿Qué es triunfar? Éxito. ¿Qué palabra tan mal concebida hoy en día? Éxito, del latín exitus, que significa dar salida. Y era precisamente el término que se utilizaba para toda persona que había descubierto esa grandeza que Dios había puesto dentro de cada uno y le había dado salida a su vida. Ese poder que está dentro de nosotros. Cuando uno descubre ese poder y hace de su vida un proceso continuo de búsqueda, de indagar, de poder descubrir lo que Él realmente nos ha dado, y va saliendo ese poder por encima de tu raciocinio, por encima de tu información, eso es éxito. Dar salida.
Esa es la razón por la que muchas veces en los antiguos teatros o cines, la salida de emergencia tiene un letrero que arriba dice ¿qué? Exit. Exit. Salida. Salir. Ahora, estos 5 principios me han ayudado a ir sacando, a ir socavando, a ir exacerbando ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder lograr nuestras metas y sueños. El primer principio que hace que cada persona descubra, expanda, incremente su poder es el principio de la rectitud. El principio de la rectitud. Si una persona realmente quiere ir descubriendo este poder, lo primero que tiene que entender es que tiene que tener una vida recta. Sin una vida recta no hay poder. No existe poder. Siempre una y otra vez le he dicho a las personas, éxito sin rectitud tiene fecha de expiración. Tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. Pero si nosotros nos concentramos en una vida recta, en una vida honesta, en una vida íntegra, si realmente nos esforzamos por poder ser personas transparentes, leales y de confianza, entonces el poder se va a ir incrementando. Si hay algo que realmente la humanidad tiene que volver a entender, es que este mundo no es cuestión de dinero. Por el dinero matan, por el dinero se divorcian, por el dinero la gente teme, por el dinero la gente sufre. Este negocio no se trata de dinero. Si tú crees que es de dinero, no te auguro mucho éxito. Este negocio se trata de que tú puedas lograr algo más que acumular unos cuantos billetes. Se trata de que tú puedas ir logrando tus metas y tus sueños en la vida, independientemente del dinero. El dinero es un medio de cambio. El dinero es una consecuencia. Tú te puedes llevar todo el carácter que hayas podido desarrollar si te apegas al sistema educativo, pero el dinero no te lo vas a llevar. Muchas personas me dicen, ¿a qué augura usted su éxito? ¿Por qué usted gana tanto dinero? Yo le digo, precisamente porque nunca he hecho del dinero el fin. Nunca. El dinero es una consecuencia. Los decenas de millones de pesos que nos pueden consignar cada 20 de cada mes tienen un propósito. Es un medio de cambio. Y el propósito, o por lo que lo cambiamos, ese sí es el fin de nuestro negocio. Ayudar a los demás, poder proveer para tu familia, tener una vida digna, proveer para la educación de tus hijos, por poder tener la tranquilidad de poder vivir una vida sin deudas. Nunca hagas del dinero el propósito. Nunca. Haz de algo mucho más trascendental el propósito y vas a ver que las cosas comienzan a fluir nuevamente. El poder de una vida recta. Ahora, para mí, ¿qué es una vida recta? Muchas personas creen que es una religión. No tiene nada que ver con una religión. Acá no hablamos de que tú te bautices, acá no hay pastores. Nosotros respetamos perfectamente qué religión o qué camino tú has decidido para poder acercarte a tu Dios. Pero eso no significa que no vamos a poder hacer o no vamos a tener nuestro discurso en donde lo más importante es Dios en la vida. En la tercera parte de la filosofía dice, creemos que el hombre fue creado ¿a qué? Imagen y semejanza, dotado con la semilla de la grandeza. Hace parte de nuestro sistema, cree en un Dios y cree que somos hijos de Dios. Si hay personas que no creen en esto, pues yo los invito a que replanteen si realmente este es el equipo. Pero este equipo cree en un Dios, cree en tu poder, cree en tu potencial. Y también cree que ese poder y ese potencial no viene de ti. ¿Viene de quién? De Dios. Cuando una persona le da una ojeadita a Éxodo 20, en donde están los mandamientos de Dios, en donde están los mandamientos, yo creo que toda persona debería hacer constantemente un análisis introspectivo de cómo estoy yo con relación a los mandamientos. ¿Cuáles estoy guardando?
¿Cuáles no estoy guardando? ¿De cuáles cojeo? Ese es el primer punto de partida. Si una persona quiere tener éxito en la vida, lo primero que tiene que reevaluar, implementar y también analizar es ¿cómo está mi relación con quién? Con Dios. Primer punto de partida. ¿Cómo estoy con Él? ¿Puedo pedirle sus bendiciones? ¿Tengo autoridad para pedirle luz, sabiduría, entendimiento? Cuando oro hacia Él, ¿tengo la autoridad para poder decirle, ayúdame a poder lograr esto? O quizás no estoy viviendo una vida recta, no estoy cumpliendo muchos de los mandamientos, sin embargo, espero tener ¿qué? Éxito. Amigos, todos tenemos que llegar al principio de la sabiduría. Proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú quieres ser sabio, todos necesitamos ser sabios en la vida, porque no tomamos decisiones para ser infelices, tomamos decisiones para ser felices. Lo que pasa es que la falta de sabiduría nos hace que no tomemos decisiones correctas. Y esa sabiduría viene de Dios. Y esa sabiduría va a descender a tu mente siempre y cuando nos esforcemos por tener una vida ¿qué? Recta. Una vida recta incrementa el poder. No hay nada que Giovanni Perotti haya podido lograr sin la ayuda de su Dios. Aquel persona o aquel personaje que cree que no necesita a Dios, algún día se va a dar cuenta de su insensatez. No hay sabio, no hay cerebro tan intelectual como pueda llegar a un momento de decir que no necesita a Dios. Inteligente o no inteligente, sabio o no sabio, genio o no genio, el principio de la sabiduría es temerle ¿a quién? A Dios. Y la mejor manifestación de un temor proactivo a Dios es una vida recta. Esforzarme por cada vez estar en armonía con Él. El segundo principio que hace que este poder siga creciendo en tu vida y por lo tanto cada vez tengas todas aquellas herramientas que te permiten lograr tus metas y sueños en la vida es el poder de la fe. Mi tema favorito es la fe. Es un tema permanentemente de estudio. Lo desmenuzo, lo analizo, trato de poder comprenderlo, trato de poder implementarlo, trato de poder ver por qué Dios le ha dado tanto poder a este principio, el principio de la fe. ¿Por qué ante la evidencia o ante la impotencia de la razón, la fe logra lo que la razón siempre dice no es posible? ¿Por qué? ¿Por qué la fe hace que muchas veces nuestras ineptitudes puedan ser compensadas cuando tenemos fe? ¿Cuánta incapacidad ha podido ser suplida por un hombre que tiene ¿qué? Fe. Quizás no sea muy apto, como en el caso de Moisés, que tartamudeaba, que no tenía una elocuencia, sin embargo tuvo que hablar frente a faraones, tuvo que pararse en su discurso. ¿Qué fue lo que compensó la ineptitud, la falta de demagogia de un Moisés? Su fe, su fe. La fe hará que muchas veces, si es que haces tu parte, Él haga la de Él. Él haga la de Él. La fe es un principio que toda persona debería estar permanentemente estudiando, implementando. Cuando uno lee en Hebreos 11, la cantidad de cosas que se han podido hacer por la fe. Sin embargo, permítanme aclararles algo. Muchas personas confunden la adversidad. Creen que la adversidad es una mala suerte o es una falta de congruencia con el universo. Pero no es así. Yo he aprendido en mi vida que para que uno pueda desarrollar, implementar y ejercer la fe, se tienen que dar ciertas condiciones en la vida para que le den sentido a tu fe. Tienen que darse ciertas condiciones en tu vida para que tú puedas elegir tener fe. Y yo me he dado cuenta que normalmente esas condiciones que se dan hacen que las personas normalmente dudan o que no tienen respuesta a. Por ejemplo, si tú te das cuenta, cuando Moisés salió
de Egipto con todo el pueblo, llegó un momento en que Egipto estaba en recesión. ¿Por qué estaba en recesión? Porque nadie quería hacer lo que hacían los israelitas. ¿Tú sabes lo que significaba para un egipcio comenzar a qué? Eso era denigrante. Eso era bajarlo del estatus. Llegó un momento en que Egipto entra en una recesión aguda y el faraón no le queda otra cosa que mandar a traer a los ¿quién? A los israelitas. Vaya, tráigalos, vivos o muertos. Ahora, la historia dice que llega un momento en donde aparece lo que yo llamo la esencia de la fe, es decir, lo que le da sentido a la opción de elegir la fe. Viene el ejército, por un lado, y por el otro lado, ¿qué tenían? El mar. Interesante. ¿Qué dice la mente en ese momento? ¿Qué dice la mente en ese momento? No hay qué. No hay salida. ¿Por dónde cojo? No hay salida. Pero fíjate, el momento es el que le da sentido a la opción de la fe. Sin ese momento, no hay necesidad de decidir por fe. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo israelita llega a las orillas del mar y encuentra 35 naves? ¿Qué pasaba? Se suben. ¿Hubo necesidad de escoger fe? No. No hay. No tienes que escoger fe. Sencillamente te subes a la barca y comienzas ¿a qué? A navegar. Pero interesante es que no habían 35 naves. No había nada. Y el ejército se acercaba. Y se acercaba. Y no se acercaba para festejar la salida del pueblo israelita. Se acercaba o para llevarlos o para qué. Para matarlos. Muchos de los israelitas condescendieron al nivel de la razón, del raciocinio. ¿Sabes qué? Hubiésemos preferido una tumba en Egipto a morirnos ¿dónde? En el desierto. Razón. Lo que le pasa a muchos seres humanos. No entienden el propósito del momento. Y el propósito del momento es que tú puedas elegir fe. Y Moisés fue exactamente lo que eligió. Ahora lo interesante es cómo lo eligió. Él dijo, no me pregunten cómo vamos a salir de esto. Porque ¿qué cosa? No sé. Pero la fe no requiere que tú sepas. Porque saber es conocimiento. Y si tienes conocimiento de algo, ya no tienes necesidad de tener ¿qué? Fe. Porque fe es la convicción de lo que no se ve. No tienes que conocer para tener fe. Eso es conocimiento. A Daniel le echaron en un pozo de ardillas o en un pozo de leones. ¿Y por qué de leones? ¿Qué hubiese? Porque tenía la opción para tener fe. Si le hubiesen echado a un pozo de liebres, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Daniel? Las alimentaba, jugaba con ellas, las acariciaba. No había opción de fe. Pero lo echaron a un pozo de leones. Y de leones que no habían ¿qué? Comido. Ahí está. Es decir, ese evento es lo que le da la esencia, la viabilidad a tu fe. Tú decides escoger entre morirte del miedo o escoger ¿qué? Fe. Ahora, tú no tienes que entender cómo los leones se pueden amansar. Eso no te corresponde. La misericordia de Dios hace que tú no tienes que conocer cómo se va a dar el milagro. Lo que tienes que saber es que la fe hace que algo pase. Ahora, Abraham no se le mandó a sacrificar a su enemigo. Abraham no le dijo, coge a ese man y dególlalo. Le dijeron, coge a tu hijo, contra toda razón, contra toda lógica. Pero eso es lo que le dio sentido ¿a qué? A la fe. Porque necesitas fe para poder cumplir lo que se te está diciendo. Mucha gente ante el primer no, ante la primera adversidad, se retira. ¿Por qué? Porque no entienden de fe. No comprenden, no entienden que fe es
la decisión que tú tomas cuando la razón quiere renunciar. Cuando está todo para que tú renuncies, para que no sigas, para que te rindas, para que te amilanes, para que desciendas a las dimensiones del temor, de la duda, de la impotencia. Cuando tú estás viviendo ese evento, precisamente ese evento es para que no decidas eso, sino que decidas ¿qué? ¿Tener qué? Fe. Qué fácil es poder tener fe con la nevera llena, con un salario de 20 millones de pesos, con una vida color de rosa. No, ahí no hay fe. Ahí no existe fe. No tienes que decidir nada. ¿Cuándo es que realmente tienes que decidir por fe? En la vida, en el trasegar de tu vida, vas a tener eventos que en lugar de deprimirte, achantarte o amilanarte, tú tienes que decir, interesante, me acaban de mandar o me está pasando esto para que yo decida. ¿Por qué? Por la fe. Yo decida por la fe. Porque lo más común, lo más ordinario, yo siempre le digo a las personas, ¿a quién le gusta ser del montón? A nadie, ¿verdad? Pero ¿quién piensa como el montón? ¿Quién actúa como el montón? ¿Quién vive como el montón? A nadie nos gusta ser del montón. ¡Uy! Va contra nuestro estatus. Va con nuestro apellido. Nos ofiende, como dice el chavo. Nos ofiende ser del montón. Pero interesante, no queremos ser del montón, pero actuamos como el montón, pensamos como el montón y logramos lo que el montón logra. No. El montón, lo primero que caracteriza al montón es que teme, tiene miedos, no elige la fe, no cree en Él, no cree en Dios. Ese es el montón. A mí no solamente no me gusta ser del montón, no me gusta pensar como el montón, no me gusta elegir lo que elige el montón. Y el montón elige renunciar, salirse, no seguir. Eso es lo que hace el montón. Pero yo estoy absolutamente seguro, no son del montón. No tienen por qué ser del montón. Siempre le digo a las personas, por favor, hagan de su vida un proceso continuo de poder implementar este principio que tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En tu vida emocional, en tu vida conyugal, en tu vida espiritual, en tu vida profesional. No podemos darnos el lujo de no implementar este principio. El principio de la fe. Lo que la mente humana nunca ha podido, la fe lo ha podido. Y cuando uno vive o se esfuerza por vivir una vida de fe, entonces y solo entonces el poder se va ¿a qué? A incrementar. Vamos a ir descubriendo este hermoso poder que Dios nos ha dado. El tercer principio, podría hablar de la fe, es mi tema favorito, y es precisamente mi tema favorito no porque sea necesariamente un hombre de fe, es porque necesito la fe en mi vida. Y la he estudiado. No la he estudiado porque me queda facilísimo tener fe. No. Pero en ese proceso he visto cómo Dios recompensa a toda persona que busca. Y más que busca plata o éxito, busca luz, sabiduría y entendimiento. Esa es la verdadera riqueza. El tercer principio es el principio de la oración. Cuando uno habla de oración, hay mentes que trastornan o tergiversan. ¡Ay, está hablando de religión! ¿En qué culto me metí? ¿En qué secta estoy? Qué mal está la percepción del ser humano. Una persona que no se comunica con Dios,
no puede comunicar nada. Nada. ¿Por qué mucha gente en este negocio no se duplica? Porque lo que verdaderamente se va a duplicar en tu negocio no es tu capacidad de elocuencia, ni tu capacidad demagógica, ni las palabras que utilices para poder tramar al oyente, ni la fluidez de tu lenguaje. Lo que verdaderamente se comunica es quién tú eres. ¿Quién tú eres? En la intimidad y en la sociabilidad, ¿quién tú eres? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cómo podía calificar Dios ese ser? Y mientras más armonía exista entre ese ser y Dios, tú puedes ser el peor de los oradores, pero haces este negocio. Lo haces. ¿Sabes por qué? Porque estás transmitiendo lo que más se transmite al mundo: esencia, ser, coherencia. Cuando uno realmente es, transmite lo que es. Pero Giovanni, si yo he dado el plan de acuerdo al esquema, ¿sí? Pero algún día entenderás, no es lo que se dice, es quién lo dice. Es quién lo dice. ¿De qué fuente energética está emanando cada una de las palabras? ¿Quién lo dice? No son las palabras, es la esencia. Y si alguna vez queremos seguir creciendo en esta esencia, la oración es el primer principio de la grandeza. El hombre más grande es el que permanece arrodillado ante su Dios. Es tan sabio que sabe que cualquier proyecto en su vida, él involucra a su Dios. Lo involucra. ¿Y cómo lo involucra? Orando. Orando. Pidiéndole a Dios que le ayude a poder encontrar ese poder, que le dé luz, entendimiento, que amplíe su visión, que fortalezca su fe, que pueda fortalecer sus debilidades, que le dé fortaleza para dejar todo hábito que de alguna u otra manera todos tenemos, malo, que no nos ayuda, que nos ayuda a cambiar. La distancia más grande que puede existir entre nosotros y Dios es la distancia que existe entre tus rodillas y el piso. No necesitas más. A tu Dios, no sé cuál será su nombre, no sé. Eso es opción tuya. Pero si tú crees en una fuerza superior, órale, háblale, explícale tus intimidades, háblale de tus desafíos, pídele ayuda para que puedas desarrollar o cumplir tus metas y tus sueños en la vida. La oración es de sabios, es de sabios. Cuando uno realmente ora, no se trata de qué religión perteneces, porque hay tanto infeliz en la vida, e infeliz en el sentido literal de la palabra, es decir, no son vidas felices, son vidas miserables, llenas de emociones destructivas, de dudas, de temores, de baja autoestima, de miedos. Es como un vacío permanente que lleva el pecho humano, un vacío que no se llena con nada, que todos los días está ahí, que a veces se angustia, que otros días se preocupa, que otros días suspira, que otro día teme, y que muchas veces se deprime. ¿Cómo se llena ese vacío? Con la oración. Dios tiene el poder de llenar ese vacío. Dentro de nuestro rol profesional, no hay felicidad sin Dios. No existe. Es imposible ser feliz sin Dios. ¿Ser feliz qué es? Es un sentimiento. No es una posesión. No es un título o valor. No es un bien.
es el más agradable sentimiento que se puede anidar en el corazón de una persona. Por eso que muy pocos son felices. Pueden ser millonarios y pueden tener símbolos externos de riqueza o de éxito y manejar Mercedes y vivir en apartamentos de 1.500 millones y conocer Europa. Pero su dinero no hace que puedan comprar la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad solamente viene de un lado y es de arriba. Ahora, ¿cómo te conectas tú con el de arriba? La oración. La oración. Quizás, amigos, hay personas que en estos momentos estén sintiendo que su vida no vale la pena. No es que no valga la pena. La pena es que no ora, que no involucra a ese Dios. La oración es el canal mediante el cual van a venir poderes especiales a tu vida. Especiales. Pero no oración de carbonero. Hay personas que en el siglo XXI, los últimos 5 minutos del quehacer matutino es para dar la oración. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Listo. Interesante. Tuvo tiempo para todo menos para quién. Para Dios. Interesante. No, una oración sentida. Desarrolla ese hábito, tanto al levantarte como al acostarte. Y le vas a hacer también un tremendo bien a tus hijos. Porque les vas a dejar un legado. Un legado de que siempre arriba hay alguien dispuesto a ¿qué? Ayudarnos. Ayudarnos. ¿Nos creemos tan sabios? ¿Nos creemos que nos las sabemos todas? ¿A ese momento hemos llegado en nuestra vida? ¿Porque tenemos un posgrado, o porque somos profesionales, o porque fuimos, o porque tuvimos, o porque ganamos tanto? ¿No te has dado cuenta que cuando una persona ya no tiene, lo único que habla es habla del pasado? Es que, déjame decirte, ¿yo quién fui? ¿Yo quién era? ¿Yo qué hacía? O muchas mujeres, es que te tengo que decir la calidad de joyas que yo tenía. O los hombres, es que yo vengo del sector bancario. ¿Y a mí qué me importa? A mí lo que me importa es quién es usted qué, hoy. Hoy, no qué hizo. No es que yo procedo. Queremos tratar de llenar ese vacío con ego. No hay nada más grande en la vida que tú puedas entender que eres un hijo de Dios con el potencial para lograr lo que tú deseas en la vida. No hay nada, no hay conocimiento superior a ese. No existe. Y ningún posgrado, ninguna universidad, ningún PhD, ningún MBA te lo va a dar. Ese es el punto de partida de todo logro en la vida. Al menos lo ha sido en mi vida. Y si estoy yendo con algunas filosofías o percepciones, pues me disculpan. Yo soy el orador de esta noche y eso es lo que creo. El cuarto poder, muy importante, el poder del conocimiento. El conocimiento. El conocimiento es precisamente lo que adujo Dios cuando dijo que su pueblo perecía por falta de. Por falta de. ¿Y qué es perecer? Perecer es vivir una vida sin propósito. Perecer es pasar la vida y hacer que la vida determine tu vida, y no que tú determines tu vida. Eso es perecer. Perecer es el sentimiento que se anida en la gran mayoría de los corazones hoy. Perecen, no viven. Están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente, muertos emocionalmente, muertos mentalmente. Y es quizás ese grupo a quien Jesucristo adujo cuando alguien le pidió permiso para poder enterrar a alguien. Y él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Interesante. ¿A qué se refería con muertos si estaban biológicamente vivos? A su alma, a su hombre interior. El espíritu puede vivir, pero puede estar dentro de una mente muerta. ¿Y qué nos hace morir? La falta de conocimiento.
Quizás después de años el filósofo llegó a esta gran conclusión: solo sé que nada sé. Hace poco un amigo me decía: solo sé que nada sé. Y yo le digo: interesante, ¿y qué estás haciendo al respecto? Nada. Todo líder tiene que tener su tiempo de autodicción. Todos tenemos que ser autodidactas. Si tú quieres tener éxito en este negocio, tienes que amar la lectura. Tienes que amarla. Tienes que amar el aprender. Tienes que amar ir y comprarte un libro para ti. No se puede sacar agua de un pozo vacío.